Hola a todos, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el que estén mirando este video. Mi nombre es Daniela Dambra, soy profesora de Historia de la Universidad de Lanús y bueno, en primer lugar quiero agradecer y contarles que estoy muy contenta de estar participando de estos primeros encuentros asincrónicos de la Diplomatura de Cuidados Integrales Feministas y que es un gusto poder estar participando de un espacio en el que se aborden estas cuestiones tan importantes para la formación, para el debate, para las luchas que nos convocan día a día desde los feminismos y desde la coyuntura actual tan compleja que estamos atravesando, que nos obliga a encontrarnos de esta manera, pero que por lo menos nos permite estar en contacto y estar en debate en el día a día. Como por ahí ya saben, yo voy a estar en estos dos primeros encuentros asincrónicos con ustedes y mi propuesta es iniciar con algunas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva, las perspectivas de los feminismos y del pensamiento nacional y popular, en particular pensándolo en relación a nuestra historia y a las luchas de los feminismos en su conjunto, con una mirada puesta en la lucha de los sectores populares latinoamericanos, por supuesto, pero también abordando algunas cuestiones que tienen que ver tal vez con algunos aspectos más teóricos, pero que van a ser seguramente más profundizadas a lo largo de la diplomatura por muchos otros docentes que estarán a cargo de cuestiones bien específicas en relación a esto. Eh, Mi propuesta en realidad partía un poco de pensar estas cuestiones de la perspectiva, desde dónde pensamos nuestra historia, desde dónde contamos nuestras luchas, para hacernos parte de una historia que muchas veces ha sido dejada de lado por los relatos oficiales, eh, por las perspectivas eurocéntricas y por las miradas academicistas que no toman en consideración la mirada desde las luchas populares para pensar conceptos, para pensar ideas, para pensar programáticas de lucha que muchas veces tal vez no han sido denominadas a sí mismas como feministas, pero que tienen que ver con la lucha desde América Latina y desde los sectores populares, desde las mujeres populares, desde las diversidades en su conjunto y que son fundamentales para poder pararnos hoy en día de una manera situada y de una perspectiva que realmente nos contenga como parte de América Latina, como parte de los sectores populares, como mujeres trabajadoras, como parte también de una mirada autónoma y propia de este relato. En ese sentido, haré una pequeña presentación, esperemos que se vea bien, en la que la búsqueda es abordar algunas cuestiones hoy y algunas cuestiones que abordaremos la semana que viene en relación a la historia de los feminismos populares, o por lo menos a construir esa mirada pensando desde algunas cuestiones que nos aporta el pensamiento nacional y la teoría de la colonialidad del poder, que son perspectivas que nos han permitido también revisar o revisitar ideas que no solo han sido omitidas en general, en el pensamiento académico general, en el pensamiento de los feminismos hegemónicos, sino también en la visión de muchos relatos de las luchas populares en las que el rol de los feminismos o de las mujeres en su conjunto en estas luchas no ha sido siempre tenido presente o ha sido omitido directamente. En ese sentido, y una de las primeras aportes que me interesaría que empecemos abordando,
sería esta idea de pensar los feminismos desde la perspectiva del pensamiento nacional y latinoamericano. Desde esta pregunta que pretende ser, de alguna manera, una introducción nada más, y una pregunta que nos convoca a responderla entre todos. ¿Desde dónde contamos nuestra lucha? ¿Cuál es el registro de nuestra presencia en la historia y de nuestra mirada para contar ese relato y para teorizar desde ese relato? Muchas veces la cuestión de la teoría ha quedado, como decían, de una manera muy clara en el encuentro inaugural la semana pasada, ha quedado muy concentrado en los libros, en las perspectivas académicas, y la realidad es que desde nuestra propia mirada y desde la concepción de los sectores populares, podemos construir herramientas de abstracción, herramientas de conceptualización que nos permitan abordar nuestra propia historia desde un lugar autónomo y desde un lugar que verdaderamente nos interpele. Ahí hay una concepción del pensamiento nacional que, si bien muchas veces ha quedado afuera de la mirada teórica y la mirada academicista, es una idea que es muy sencilla y que en realidad nos ordena con una claridad muy, muy importante, que es mirar al mundo desde aquí. Y mirar al mundo desde aquí no es solamente desde aquí, desde el lugar en donde vivimos o en el presente en el que estamos planteados, sino también es pensar desde nuestra construcción histórica y desde nuestra propia experiencia, que muchas veces nos permite elaborar relatos subalternos, relatos o subalternizados, mejor dicho, relatos que desde lo popular construyen una mirada diferente de nuestra historia y de nuestra realidad, fundamentalmente. Hay dos conceptos en ese sentido que nos pueden ayudar a ir integrando algunas de las cuestiones que vamos a ir abordando, que tienen que ver, por un lado, con la interseccionalidad de opresiones, que sé que es algo que van a ir trabajando a lo largo de los encuentros, pero que para ir introduciendo como idea, es la propuesta de pensar no solo desde una cuestión de género aislada del resto de nuestra realidad social, cultural, política, sino es pensar desde las múltiples opresiones que abordan nuestra realidad y que a la vez implican las múltiples luchas que nos convocan y en las que estamos imbuidos todo en el día a día, que no son solamente cuestiones vinculadas con perspectivas aisladas de nuestra realidad, sino que tienen que ver con múltiples cuestiones que nos atraviesan desde nuestra realidad geopolítica, como puede ser pensarnos desde la cuestión nacional, que es América Latina, como nuestra cuestión identitaria, como nuestra realidad de perspectiva cultural y política, desde la cuestión social, que es fundamental también para poder pensar desde las luchas de los sectores populares qué realidades se brincan con las múltiples opresiones que atraviesan también la cuestión de género y que en ese sentido la lucha contra la opresión patriarcal no es solamente una lucha aislada, sino que está vinculada con todo el resto de estas cuestiones que nos atraviesan. Ese es el sentido profundo de poder pensar al mundo desde aquí, mirarnos desde todas esas, desde esa interseccionalidad, desde ese cruce de realidades que nos permiten construir una mirada que, al decir de una pensadora muy importante que acaba de fallecer hace unos pocos días, Alcira Argumedo, nos permite pensar desde esta idea de una matriz autónoma de pensamiento popular.
ir construyendo desde esa mirada cuáles son los desafíos y cuáles son las lógicas de construcción teórica que nos convocan para pensar desde los feminismos populares también en esta multiplicidad de realidades que nos encontramos atravesadas. Entonces, para traer simplemente algunas de estas ideas de Alcira, que como pensadora de la línea del pensamiento nacional, era una pensadora que, de hecho, tuvo que afrontar en bastante soledad, porque no había espacio para muchas mujeres dentro de la lógica de la construcción teórica en la década del 60, en la década del 70, aun cuando hubiese aperturas en ese sentido, eran situaciones en las que era difícil, y que sabemos que era difícil, pero que ella construyó una teoría general que es muy interesante como para poder aplicar también y para poder construir también desde estas perspectivas que nos remite también el pensamiento nacional para pensar nuestra historia. Esas son algunas frases de ella, pero que en definitiva lo que apuntan es a pensar cómo desde las diversas interpretaciones de nuestra historia, desde las formas de organización política, desde los proyectos políticos, desde las ideas que aunque no hayan sido contenidas en los libros, que aunque no estén formando parte de las academias, son parte de la construcción, son parte del pensamiento de los sectores populares que tenemos que recuperar para poder construir una mirada propia que nos permita desandar esos caminos de la colonización cultural y pedagógica que son tan profundos y que además en la mirada, cuando se incorpora la opresión de género, se vuelven aún más profundos en términos de colonización y de invisibilización de la mirada. Por eso, como les decía previamente, la idea era poder compartir algunos aportes, especialmente no solo de la perspectiva del pensamiento nacional, que es en la que empezamos conversando, sino también desde la perspectiva de las teóricas de la decolonialidad, las feministas decoloniales, que han empezado a también trabajar desde algunas miradas más del presente, esta idea de poder pensar la cuestión de género en esta perspectiva de la interseccionalidad de opresiones, que es la propuesta teórica que traen las feministas decoloniales y que nos permiten también poder abordar algunos aspectos vinculados con lo que tiene que ver la combinación de luchas que nos convocan. En primer lugar, esta idea de el género como una cuestión inventada, como un invento que vino, digamos, pensándolo desde América Latina, que es este lugar desde el que propongo por lo menos que empecemos nuestro relato, que vino de la mano, esa invención que vino de la mano de la invención de la idea de raza y también de la idea de América Latina en su conjunto como un todo subalterno, como un todo oprimible, como un todo inferiorizado. En ese sentido, en términos de conformación de un sistema patriarcal, si bien acá en América Latina, previa a la colonización europea, había formas de opresión que se estaban empezando a forjar, la idea de un sistema patriarcal moderno como lo conocemos hoy en día es producto directo de la construcción del capitalismo como sistema de opresión económica y del colonialismo como sistema de opresión general en términos culturales, políticos, económicos de todo nuestro territorio de América Latina y de las realidades culturales que existían previamente. Entonces, empezamos también partiendo de
la necesidad de repensar desde esos sectores populares cómo la perspectiva del feminismo hegemónico ha dejado afuera esta parte del relato de los, perdonen que acá opina el gato en el medio, pero digo, cómo dentro de la perspectiva de la lucha de las mujeres populares, partir desde la mirada de una opresión que tiene que ver con un sistema colonial capitalista, también nos permite ver cuáles son las concepciones eurocéntricas que muchas veces van a estar de la mano de la construcción teórica de los feminismos hegemónicos, en las que no se ve o no se visibiliza la cuestión de la colonización de género de la mano de la inferiorización racial y la subordinación económica, cultural y política que viene aparejada. Por eso es muy importante poder absorber esta idea que nos propone la teoría de la colonialidad del poder desde una perspectiva combinada con un sistema de género en el que se producen múltiples caminos de inferiorización que tienen que ver fundamentalmente con la construcción de un sistema de dominación complejo. Un sistema de dominación que no está simplemente o solamente enfocado a la cuestión de la dominación de género, sino que va a tener que ver con una inferiorización combinada desde el punto de vista intelectual. Nuestra mirada, nuestra conceptualización, nuestra visión teórica está directamente omitida de los relatos, incluso de los relatos del feminismo hegemónico. Una inferiorización política, ya que muchas veces vamos a ver, y esto vamos a analizarlo a continuación, el lugar de la lucha de las mujeres populares ha sido completamente dejado de lado o singularizado, como si fueran excepcionalidades, o aportes hasta románticos en relación a la construcción del poder popular. Una inferiorización económica que es parte de la construcción de un sistema de desigualdades que sigue hasta el día de hoy, y la heteronorma y la cuestión de la construcción de la familia incluso como base de dominación desde la perspectiva colonial, como dentro de un sistema complejo de apropiación de riquezas, de apropiación de saberes y de apropiación de nuestra historia, básicamente, que nos va a atravesar desde la colonización en adelante. Esto, digamos, pensando, obviamente, en esta perspectiva que les decía al principio de la idea de este sistema patriarcal, capitalista, moderno. Obviamente que ha habido otras formas en América Latina de opresión que también es necesario percibir, estudiar y demás, pero para pensar en lo que los interpela hoy en día es muy interesante poder ver desde esta lucha que nos convoca también desde América Latina como conjunto, que inicia de alguna manera en este momento tan emblemático que es la conquista de América, ¿no? En ese sentido, recupero esta idea y acá tenemos algunas reflexiones de las feministas decoloniales, simplemente como aporte, como propuesta de puntapié, para empezar a trabajar estas cuestiones, pero desde la crítica del feminismo hegemónico en la que la idea de género aparece muchas veces aislada. Y entonces, María Lugones, por ejemplo, plantea la necesidad de pensar por fuera de lo que es esa idea de género que organiza la vida, dice ella, de hombres y mujeres blancos y burgueses. Porque la idea de género aislada deja afuera todas esas otras opresiones que venimos hablando y que nos hacen pensar desde una idea universal que supuestamente nos interpela, cuando en realidad nos está omitiendo una gran parte de nuestra propia realidad. Y poder ver desde la perspectiva de los feminismos populares esta visión crítica nos permite aportar una mirada que desde nuestra perspectiva situada nos involucra en un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la construcción de una mirada latinoamericana popular y fundamentalmente
desde la perspectiva de nuestro presente, ¿no? Desde las necesidades de nuestro presente. Ahí Ochi Curiel, que es una pensadora de las feministas decoloniales, mujer negra, lesbiana, y que además participa de las luchas populares de República Dominicana, que ella plantea la necesidad de pensar cómo el colonialismo occidental, cómo la cuestión de la perspectiva patriarcal colonial nos subalterniza de una manera sumamente compleja y hasta nos pone en un lugar incluso, por decirlo de alguna manera, pintoresco, en este discurso que ella dice, la multiculturalidad, que se convierte hasta en producto de mercado sin plantear los aspectos de colonización y los aspectos de opresión que esa mirada colonial impone. Y ella dice, el otro, la otra, se naturaliza, se homogeneiza como si fuéramos eso, un universal, simplemente atravesado por la mirada eurocéntrica, las miradas del poder, con un modelo que no mira, sino que controla nuestros territorios, nuestros saberes, nuestros cuerpos, nuestras producciones, nuestros imaginarios. Nuestra identidad cultural atravesada por una mirada que no es la nuestra y que en ese sentido es donde la cuestión de los feminismos populares nos permiten abarcar y reconocernos en nuestra propia historia. Esas luchas, que encima son múltiples, tienen que ver entonces con todas estas perspectivas que venimos hablando previamente y que simplemente como para ir aportando desde la historia, que es mi fuerte, digamos, que es lo que en parte quiero abordar entre hoy y el encuentro que viene ya con algunas cuestiones más actuales. Pensar cómo se involucran todas esas diferentes perspectivas y cómo desde el punto de vista de los feminismos populares podemos aportar a una mirada compleja y una mirada que nos interpele en el día de hoy y en nuestra historia para plantearnos esta perspectiva autónoma que veníamos hablando desde el principio, esta mirada construida desde los saberes populares y que no solo responde a las necesidades académicas, a las cuestiones que están teorizadas y que tal vez se nos imponen muchas veces porque son las que aparecen como las únicas viables, cuando en realidad muchas de estas perspectivas tienen que ver con reconstruir desde la mirada popular también aspectos que no han sido tal vez sistematizados necesariamente o que lo están siendo, pero desde los márgenes de la academia o desde las nuevas formas de pensar lo académico en un sentido mucho más amplio, ¿no? Y lo académico, digo, entendido también en lo que es el conocimiento, porque si nos fijamos, hay una cuestión ahí que también tiene que ver con la cuestión del conocimiento. La opresión también tiene que ver con desde dónde y desde quiénes construimos conocimiento. Entonces, para partir de esta breve historización, que insisto, es una introducción y la idea es continuar la semana que viene a partir de algunas perspectivas más actuales que tienen que ver especialmente con la historia desde la lucha del trabajo y desde la cuestión del trabajo desde la mirada de los feminismos. Quería traer algunas cuestiones en relación a estos aspectos concretos de la historización de la opresión, no solo desde la perspectiva de la construcción de un sistema desigual, sino también desde las luchas que partieron para afrontar ese sistema desigual. Acá hay una frase de Luis Vitale, que es un historiador chileno, que ha escrito un libro muy, muy hermoso y que lo recomiendo, que también desde la perspectiva del pensamiento nacional latinoamericano ha abordado estas cuestiones en este libro que se llama La mitad invisible de la historia,
y que dice, la historia de la mujer ha sido estudiada desde la óptica europea. No hay, pues, una historia universal de la opresión de la mujer, sino una historia euro y etnocéntrica. Una mirada, entonces, que muchas veces se ha presentado como una mirada universal, las luchas de las mujeres en el mundo, cuando en realidad es una perspectiva que ha dejado afuera la realidad de los sectores populares y de las luchas concretas de América Latina en su conjunto. Uno de los primeros mecanismos que se ha planteado es la singularización de esas mujeres que han luchado en la historia, y como les decía antes, esta cuestión de pensarlas desligadas de la base social, de la construcción colectiva, e incluso a veces romantizando sus participaciones en esfuerzos como individuales, como si fueran cuestiones hasta personales de convocatoria casi, no sé, una perspectiva muy individualizada de sus luchas, cuando en realidad lo que vemos a lo largo de estos momentos que aquí tenemos planteados, tanto el momento de la conquista y la colonización de América, las luchas por la emancipación y las luchas por los derechos políticos, civiles y laborales, lo que vemos es la construcción de un sentir colectivo en el que nos vemos atravesadas por una realidad de una perspectiva que muchas veces no fue autodenominada como feminista, entonces por eso también han quedado afuera de los libros de historia en relación a la perspectiva del relato de las luchas feministas, pero que en términos concretos han formado parte de la construcción de esta mirada de la posibilidad de pensarnos en una perspectiva situada. Y algunas cuestiones que tienen que ver con cómo ha sido esa construcción de las desigualdades dentro de la consolidación del patriarcado moderno. Muchas de estas cosas ya las mencioné, pero quería hacer algunas, antes de ir cerrando por el día de hoy, quería hacer algunas precisiones en términos conceptuales históricos para ubicarnos temporalmente y para ubicarnos también en cuestiones concretas de la construcción de estas desigualdades, pero a la vez de las luchas que estas desigualdades provocaron. Con la consolidación de la colonización de América y la construcción de este sistema colonial, lo que fue de la mano también fue la construcción de un sistema de propiedad privada, de dominación imperial, también de dominación de clases y de racialización, o sea, de la construcción de una mirada del americano, de la americana como un otro, como alguien que es inferior en su conjunto y que además forma parte de este sistema de dominación desde un lugar subordinado. Pero todo eso fue implicando a la vez una construcción de un sistema de desigualdad de género que fue al servicio de ese sistema de dominación colonial. En primer lugar, la división sexual del trabajo, que fue naturalizado como una justificación de la opresión y que partió de la concepción de la ubicación de la mujer en el lugar de reproductora del sistema familiar, construyendo también una lógica de división y de distribución de la riqueza y de la propiedad que la dejaba excluida de la participación y de la construcción de una autonomía en relación a esa distribución de la riqueza, de la propiedad y también de la definición del trabajo. Esto es muy importante porque eso no era planteado de esa manera, aunque sí había formas de opresiones de género previas a la conquista de América, eran planteadas de manera diferente y las mujeres tenían un rol productivo y un rol en la distribución de la riqueza y de la propiedad muy diferente, pero que con la colonización de América y con la imposición de la mirada europea
lo que se va a dar también es la construcción de una división sexual del trabajo que va a ser en función de esta realidad. Es una tarea sumamente compleja, pero habremos escuchado numerosas veces hablar de la naturalización de esta división sexual del trabajo en la actualidad, como si tuviera que ver con cuestiones biológicas, como si tuviera que ver con cuestiones construidas por una condición de género inherente a nosotras o a nosotros, que no tiene que ver con la realidad histórica como lo estamos viendo en este momento. Muchas veces poder mirar en la historia cómo fueron emergiendo estas realidades también nos permite desasnarnos de esas y de construir esas argumentaciones que hoy en día nos las encontramos constantemente, separándonos del trabajo intelectual, separándonos del trabajo productivo, separándonos del trabajo que requieren esfuerzo físico, como si no fueran cuestiones que pudiéramos abordar por cuestiones biológicas, cuando en realidad es una construcción histórica y es una construcción que tiene que ver con la conformación de una opresión específica y con la expropiación de propiedad, de riqueza, en función de este sistema de género que está imbricado con la cuestión colonial y con la cuestión racial y con la cuestión de clase. En ese sentido, va a haber dos realidades fundamentales que van a ser la de la mujer indígena y de la mujer negra, que van a sufrir especialmente en el periodo colonial este tipo de opresión y que van a ser completamente invisibilizadas de los relatos hegemónicos de las luchas populares feministas, y que hoy en día cobran ese protagonismo merecido en las nuevas construcciones y en las nuevas visibilizaciones que nos permite esta gran ola de miradas feministas que se imponen desde los sectores populares, pero que en el periodo colonial tuvieron una construcción tan específica en relación a lo que implicó la extracción de recursos, la apropiación de sus cuerpos, la apropiación incluso de sus propios saberes y, en el caso del mestizaje, la invisibilización de una opresión sexual directamente orientada a el control del cuerpo y la sexualidad de esas mujeres que en muchos casos lucharon de formas que no llegaron tal vez a la teorización de las luchas en ese momento, pero que fueron fundamentales para pensar formas de resistencia y formas de construcción colectiva, y que después en las luchas anticoloniales fueron centrales y fueron parte del día a día y de la construcción colectiva. En esta tríada y en esta ampliación, digamos, de lo que implica esta mirada de las opresiones conjuntas, una de las cuestiones que se impuso también fue la visión de la heteronorma y la familia como reafirmación de ese control de la propiedad, de la división del trabajo y de la distribución de la riqueza. Estas eran lógicas que venían de la mirada europea y que venían de la mirada del control social por parte de una formación económica que es la del capitalismo, y que partía desde la idea de la familia monogámica como el espacio en el que se construía la distribución del ingreso, controlada también por este sistema de género que dejaba fuera a un montón de sectores sociales, pero fundamentalmente a las mujeres, que pasaban a no tener directamente un rol legal incluso en términos de su decisión en estos contextos sociales que se fueron conformando, y que vamos a ver posiblemente con más profundidad el encuentro que viene en relación a lo que implica la lucha por los derechos civiles y la lucha por los derechos laborales y políticos de las mujeres, como eso fue parte de una reivindicación fundamental en el caso de la construcción de la lucha de los sectores populares. Pero esto, y acá
como para también poner en carne y poner en cara de alguna de las mujeres que fueron las lideresas de estas construcciones también, pero, insisto, lideresas que no fueron aisladas de su base social, que fueron grandes constructoras de militancia colectiva y que fueron grandes constructoras desde los sectores populares y desde la lucha colectiva que las implicó en esta construcción histórica que estamos viendo en este momento. En ese sentido, poder ver la participación de las mujeres en la lucha anticolonial, esto como a modo de alguna manera de combinación con lo que estábamos trabajando recién, nos permite abordar un par de mitos que en relación a la construcción de estas desigualdades, que en la figura de estas mujeres que tenemos acá, Juana Zurduy, Macacha Güemes, perdón, Remedios del Valle, un montón de mujeres que lucharon y que fueron parte de las luchas anticoloniales y las luchas de emancipación, pero permiten romper estos mitos de una acción femenina supuestamente subordinada a la acción de los hombres, supuestamente ligada a la acción de los que aparecen siempre en los libros de historia y que han luchado y que son parte fundamental, ¿no? No vamos a negar la perspectiva protagónica también de muchos de los hombres que fueron parte de la lucha anticolonial, pero sí es fundamental poder ponerlas en eje para ver cómo, por un lado, desde la acción concreta, desde la organización popular, desde la construcción del poder popular, estas mujeres fueron parte de siglos de lucha y que fueron fundamentales para resistir y para combatir al poder colonial. Cómo estas mujeres tomaron parte de la acción productiva desde una perspectiva autónoma que rompía esa idea, esa lógica que veníamos previamente en relación a la división sexual del trabajo, que estaba justificada supuestamente de la manera natural, y al momento de verlo en los hechos vemos que no es así, que no es real. Cómo lucharon además en el campo de batalla, dando su vida, dando todo lo que su visión además política y su visión como constructoras les permitía aportar a la lucha anticolonial, y además desde las definiciones políticas, desde la construcción de una mirada y desde una perspectiva que partía de esta concepción popular y latinoamericanista además, les permitía también abordar desde sectores que estaban completamente afuera de los relatos, que quedaron completamente afuera de los relatos oficiales. Si nosotros vamos a mirar la mayoría de los relatos de historia, eh, pocas mujeres populares especialmente, aparecen en la perspectiva del protagonismo de la lucha popular, y pocas mujeres además representando a estos sectores que son parte de esta lucha contra las múltiples opresiones desde las que venimos hablando desde el principio. En esta visión, y insisto, viéndole los rostros, pero sin olvidar en ningún momento que no son mujeres singulares, que son mujeres históricas, que son mujeres populares y que como mujeres populares también construyeron desde la lucha colectiva. Quería ir como cerrando este primer encuentro, pudiendo, me he quedado en la oscuridad, pero bueno, pudiendo dar puntapié a lo que va a ser, y no queriendo tampoco robarles más tiempo, pero dar puntapié a lo que va a ser el próximo encuentro, en el que me interesaría como partir desde lo que implicaron las luchas del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI también en parte, aunque va a ser obviamente una mirada con muchas simplificaciones, por supuesto, pero en las que nos vamos a encontrar también
con esta mirada desde la mujer popular y desde de la realidad del trabajo, para pensar las luchas concretas que han quedado generalmente invisibilizadas de los relatos y que son aspectos fundamentales de las luchas de los feminismos populares para pensar los desafíos concretos, para pensar estas cuestiones que surgían y que surgen de nuestra militancia cotidiana en los barrios, en el trabajo, en las organizaciones populares y en la necesidad de repensar cuáles son los desafíos que la historia también nos permite abordar y que nos permite construir desde una mirada, desde una matriz autónoma de pensamiento popular y desde una mirada de los feminismos populares. Bueno, no les quiero robar más tiempo en esta oportunidad. Ha sido como un encuentro con un intento de hacer algunas perspectivas introductorias. Obviamente que nada de lo planteado aquí agota la cantidad de cosas que se podrían trabajar desde la historia, desde la realidad de cada una de estas etapas, pero la propuesta era pensar como un puntapié y en el próximo encuentro abordar algunos aspectos más que tienen que ver con esta historia de las mujeres desde los sectores populares y desde nuestro trabajo, nuestra realidad y nuestras múltiples perspectivas de lucha que iremos analizando en conjunto. Es un gusto haber estado en este primer encuentro aquí y espero que sirva para el debate. Les dejo un saludo y hasta la próxima.